Shalom, shalom a todos los que puedan estar en este momento conectados. Bendiciones a todos. Espero que se escuche bien. Y pues vamos a tocar un tema que de repente se ha entendido mal y se le ha dado otro sentido a este pasaje de la Escritura. Y pues bueno, este tema se encuentra precisamente en una parábola que el Mashiach, Yeshua, habló allá en Lucas capítulo 15, verso del 11 hasta el 32. Y este pasaje pues dice de la siguiente manera. Voy a leer en la Biblia de las Américas, una buena traducción, donde dice: Yeshua dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o la herencia en algunas versiones dice. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Qué significan estas palabras del Mashiach? Dijo que él abriría su boca solamente con parábolas. Parábolas en hebreo es mashalim. Incluso también la palabra midrash, midrashim son correctos. Y en el judaísmo pues hay muchos midrashim, historias como esta, si lo queremos poner así, donde buscan enseñar algo profundo a los estudiantes, a los talmidim. Y Yeshua practicó esto también. Entonces aquí nos dice en primer término, dice: cierto hombre tenía 2 hijos. Está hablando entonces de un padre que tenía 2 hijos. Uno era mayor y uno era menor. Entonces se ha dicho que este padre pues es el Padre Celestial, y que ese hijo menor que se va, bueno, que está pidiendo la herencia, es aquellos que se separan del Creador, que se separan del Padre Eterno. Y que pues, como nosotros sabemos la continuación de esta parábola, se va, se pierde en el mundo, pero el padre está con los brazos abiertos esperando el regreso de su hijo. Y esto está lleno de mucho amor, porque el padre ama mucho a su hijo y lo está esperando para otorgarle el perdón. Y entonces es cuando regresan al Creador. Ahora son una nueva criatura, y aquí todas las cosas antiguas pasaron y todo es hecho nuevo, y comienza una vida de felicidad, una vida nueva. Y está muy presente dicha doctrina en el mundo, pero ¿qué tan cierto es? Necesitamos nosotros ver con lupa lo que realmente Yeshua HaMashiach estaba queriendo enseñar, o les estaba enseñando a sus talmidim.
Entonces, en principio de cuentas, ¿por qué Yeshua utiliza parábolas? Porque esto es un rasgo distintivo del pueblo de Israel. Yeshua provenía de la tribu de Judá, él era judío, y como judío él sabía y él estaba realmente conectado con que todos los hebreos, todos los israelitas, todos los judíos, pues usaban midrashim, mashalim, parábolas para enseñar a sus talmidim. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que entonces Yeshua está usando parábola porque él era del pueblo de Israel y era muy usual usarlo. Número 1, como judío. Número 2, entonces necesitamos ver quién es el Padre. Perdón, vamos a ponerle aquí está diciendo esta parábola y entonces necesitamos ver quién es este Padre. Y ahí sí concordamos con la tradición, ¿no? Que es el Creador, el Eterno, Yahweh, es este Padre. Y dice que tenía 2 hijos. Entonces aquí es donde ya vamos a ver, bueno, ¿quiénes son esos 2 hijos? Uno era menor, otro era mayor, porque el verso 12 de Lucas 15:12 nos dice, el menor de ellos le dijo al padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió entonces sus bienes. El verso 13, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió. El hijo menor, juntando todo la parte de la herencia, dice, partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia, su hacienda, viviendo perdidamente. Y el verso 14 ya nos indica cuando ya se quedó sin nada, porque se gastó todo. Pero entonces en el verso 12 y 13 se dice algo muy especial del hijo menor. Se va y malgasta su herencia, ¿no? Se va, se aleja del padre. Pero nuevamente, ¿quién es este hijo? ¿Quién es este hijo que está alejándose? Mire, nosotros tenemos que entender que Israel, y déjeme busco aquí el texto, Israel es llamado por parte del Padre, mi hijo, es llamado hijo. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En Oseas, capítulo 11, Oseas, capítulo 11, verso 1. Y dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Perfectamente aquí estamos viendo, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, con esto vemos, ¿quién es el Padre? El Creador, Yahweh. ¿Quién es el Hijo? Israel. Pero aquí dice, tiene 2 hijos. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta parte que tiene 2 hijos? Bueno, nos vamos al primer libro de los Reyes, en su capítulo 11, verso 28. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 28. Donde nos dice de la siguiente manera, era Jeroboam hombre valiente y poderoso, y Salomón, viéndolo mozo de buena índole y activo, le había dado la superintendencia de los tributos de toda la casa de Yosef. Entonces aquí estamos viendo el último rey de Israel. Israel como una sola nación, como un pueblo. Ahí está, Salomón el rey. Pero el verso 29 dice, sucedió pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, se encontró
con él en el camino Ahías, silonita, un profeta que llevaba una capa nueva, y estaban los dos solos en el campo. Esta capa alude a un manto que es característico de un judío, de un hebreo, lo que hoy llamamos nosotros talit, que lo usamos para orar. Esa es la capa que ahí se traduce de esa manera. Y continuando con el texto, entonces dice que Jeroboam salió y se encontró en el camino al profeta Ahías, y llevaba un manto, y estaban los dos solos en el campo. Y el verso 30 dice, tomando pues Ahías la capa nueva, o el manto que traía, lo rasgó o lo partió en 12 partes. Aquí estamos viendo algo interesante. Lo partió en 12 partes y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque esto es lo que dice Yahweh, Elohim de Israel. He aquí que yo voy a dividir el reino, o sea, va a dividir a Israel. Yahweh Tsebaot, el amo de legiones, dice, voy a dividir a este reino que tiene Salomón. ¿Cuál es ese reino? Israel. Y le dice a Jeroboam, y te daré a ti 10 tribus. 10 pedazos de esta capa se las da, y dice el verso siguiente, si bien le dejaré a él, o sea Salomón, para su hijo, una tribu por amor de mi siervo David, y de Jerusalén, ciudad que yo tengo escogida entre todas las tribus de Israel. Entonces 10 tribus se le dieron a Jeroboam, una tribu se le quedó a Salomón, y pues él era de la tribu de Judá, más una tribu que le dieron son 2 tribus, 10 más 2 son 12. Entonces aquí vemos lo que Lucas nos está diciendo, 2 hijos, uno menor, uno mayor. ¿Por qué 2 hijos? Porque es la división del pueblo de Israel, se divide en 2 reinos. El reino del norte quedando como rey Jeroboam con 10 tribus, y el reino del sur quedando Roboam, si mal no recuerdo, como rey del sur, con 2 tribus, que es la casa de Judá llamada, y la casa de Israel, o la casa de Efraín, el reino del norte. 2 casas, y esto entonces se viene a acoplar perfectamente con lo que está diciendo Yeshua en su parábola. Tiene 2 hijos. Ahora, el menor dice, dame mi herencia al padre, y junta todo y deja al padre y se va y malgasta su herencia. Y dice, volviendo a Lucas 15:14, cuando lo había malgastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a los ciudadanos del país, y él lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Fue y se acercó a uno de los ciudadanos, le dice, dame trabajo, y él le dice, sí, ve a apacentar los cerdos. Y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo perezco aquí de hambre. Esto es muy interesante, porque ¿qué significa esto que estamos leyendo acá? Ya detectamos entonces que hay 2 hijos, la casa de Judá y la casa de Efraín, llamada también casa de Yosef, casa de Israel. Son 10 tribus, el reino del norte, y el reino del sur es la casa de Judá, formada por 2 tribus, por lo que ya vimos en Primera de Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 28 al 32. Entonces, ahora, ¿quién es el hermano menor? Después de esta división que se encuentra ahí en Primera de Reyes, si usted sigue leyendo los 2 libros de los Reyes, de Crónicas, va a encontrar que en el año 722 antes de Mashiach,
ese reino del norte, la casa de Efraín, fue sitiada por Asiria y fue llevada cautiva y fue esparcida pues por todo el mundo. Fue esparcida, fue llevada cautiva esa casa, esas 10 tribus. Entonces ahí ellos perdieron su identidad. Empezaron a dejar la Torá, a dejar la instrucción del Padre, y se asimilaron a las doctrinas, a las religiones que habían en esos países. Entonces, esto que está diciendo, que está narrando Yeshua en esta parábola, está hablando de la casa de Efraín, que se fue, se alejó del Padre, como dice aquí, malgastó su herencia. ¿Por qué? Porque la olvidó. Y dice que entonces, cuando él va y pues se acaba toda su herencia, dice, comienza a tener necesidad. Amados, esto es algo profético, comienza a tener necesidad. ¿Cuántos de la casa de Efraín, cuántos de esas 10 tribus, entonces están regados por todo el mundo, pero realmente su herencia está en la Torá, está en el Padre, está en Yahweh? Entonces, esto significa que las 10 tribus de Israel, el reino del norte, están esparcidas en la religión católica, en la religión mormona, en muchas religiones. Ahí está. Olvidaron o malgastaron su herencia, pero ha llegado el tiempo en que se ven con necesidad y buscan ahí en su religión, pero no encuentran realmente lo que necesitan. Y dice acá que pues deseaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos. Se oye algo feo, pero es lo que realmente las religiones dan, ¿no? Comida de cerdos. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué menciona aquí el cerdo? Porque el cerdo es bíblicamente, torágicamente, el cerdo es un animal inmundo, un animal impuro para el abacados. Entonces las religiones que están en el mundo son impuras para el Padre. Lo único puro es la Torá. Entonces, dice el verso 17, Lucas 15, 17, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra, pero yo perezco aquí de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, ¿qué dice? El padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el amor del Padre, bendito sea él. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos con él. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense, esto es algo muy tremendo, esto es algo muy especial, muy profético. Ya que vuelve en sí el hijo menor, Efraín, tú y yo anduvimos por una religión. Yo estuve en el catolicismo, fui cristiano. ¿Por qué? Porque decía, yo siento una necesidad, tengo hambre, como dice el verso 14. Comenzó a pasar necesidad. ¿Y qué hice? Busqué en el catolicismo, me metí y no me llenó.
me metí en el cristianismo, duré más años, fui más, cambió mi vida realmente, pero todavía faltaba algo más. Y cada que yo escuchaba música hebrea, música judía, yo sentía algo. Entonces es cuando yo, al igual que muchos en el mundo, comienzan a decir, a ver, a buscar las raíces hebreas. Y es donde encontramos. Y es donde decimos, caramba, todo lo que he creído hasta el día de hoy no es bueno. No ha sido lo correcto. No me ha servido para regresar a mi Padre. Entonces, ¿qué pasa? El Efraín está regresando, saliendo de las religiones. Esas 10 tribus están regresando y vuelven al Padre. Y el Padre está esperando con los brazos abiertos. Y el Padre, ¿qué hace? Dice que aun cuando estaba lejos, el Padre lo ve y siente compasión por él. Eso es algo muy tremendo que debemos entender, porque muchos que ya estamos de este lado, que ya conocemos de las raíces hebreas, que conocemos Torah, que conocemos hebreo y todo esto, empieza a haber orgullo en nosotros, o en algunos, no me voy a incluir, en algunos empieza a haber orgullo y dicen, no, ese cristianismo, estos paganos, y comienzan a condenar, cuando aquí la palabra dice, Yeshua, que todavía estaba lejos y él sintió compasión. Y recordemos que Yeshua le llamó la atención a los de la casa de Judá diciéndoles, miren, ustedes están, pero bien mal, porque ustedes les hablan de Torah a los Goyim, voy a parafrasear, les hablan de Torah a los Goyim, a los gentiles, pero les ponen un montón de cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar, ni les ayudan a llevar a ellos. Entonces ellos que dicen, no, yo para esto está muy pesado, mejor yo no le entro. Y es lo que está pasando, amados. Lamentablemente es lo que está pasando, que los que ya estamos de este lado comienzan a ponerle cargas y no, vayan, no me quiero alargar, no están emulando al Padre, que dice, sintió compasión por ellos, amor, ahabá. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Padre dice, pronto traed la mejor ropa y el vestido y poner un anillo. ¿Qué significa esto? Precisamente traer la mejor ropa y vestido. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en la Torá, leemos que a los Kohanim, a los sacerdotes, se les dio un ropaje que dice ahí, un ropaje de esplendor. Un ropaje de esplendor. Entonces el Padre acá dice, traigan esos ropajes. Por eso es que viene y nos ponemos kipa, usamos un talit de oración, usamos los tzitzit. ¿Por qué? Porque todo esto lo habíamos dejado, lo habíamos gastado, lo habíamos dejado, ¿no? Malgastado, como dice aquí la parábola. Y entonces el Padre dice, vengan, pónganle su ropa. Pónganle su nueva, bueno, vamos a llamarle así, su nueva identidad, porque ahora venías como un menesteroso, venías como un pobre, como un hambriento, como alguien sin herencia, pobre, pero ahora dice, traigan la mejor ropa, su identidad, el vestido. Número 1, eso es. Y luego número 2 dice, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. ¿Qué es el anillo? Nosotros vemos por todas partes en la Escritura que el anillo es símbolo de pacto. Símbolo de pacto. ¿Y qué es el pacto? ¿Sí? Dice Deuteronomio 7:9, reconoce por tanto que Yahweh es tu Elohim verdadero, Elohim fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Porque exactamente los 10 mandamientos
que fueron entregados en el monte Sinaí son el pacto. Entonces, ¿qué empezamos a descubrir ahora? Que ese anillo que le pone a Efraín son los pactos, es la Torá, los 10 mandamientos, lo que nos habían dicho, lo que nosotros habíamos olvidado, que era nuestra identidad, que es nuestra herencia, como al principio de la parábola. Lo habíamos malgastado, pero ahora el Padre nos lo da. Lo habíamos tirado, pero ahora el Padre nos lo pone nuevamente y dice, estos son los pactos. Guardar Shabbat, no el domingo. Guardar las fiestas solemnes de Levítico capítulo 23. Y no Navidad, y no días paganos como la Pascua pagana. Nada de eso. Levítico 23 nos marca desde el día de Shabbat, nos marca los Rosh Hodesh, inicios de mes, como las 7 fiestas, como lo son Pesaj, panes sin levadura, Pascua, mal llamada Pascua, luego panes sin levadura, Bikurim, lo que es primeros frutos, Shavuot, que es Pentecostés. Después de eso viene Yom Teruah, ¿sí? Que es el día del toquido de shofar. Yom Kippur, que es el día del perdón. Y la última, Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Estas fiestas nos habían dicho, esas son fiestas de los judíos. Y eso es algo interesante que nos va a conectar con, estamos hablando del hijo menor, pero nos va a conectar con el hermano mayor. Entonces el hermano mayor es la casa de Judá. ¿Y qué dicen? Esas fiestas son de los judíos, esas fiestas son de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos de hoy, la casa de Judá sobre todo, pero también la otra tribu que es Benjamín, en otra ocasión veremos por qué es Benjamín, pero incluso también los levitas están ahí en la casa de Judá. Después lo veremos en otra enseñanza. Estos son los únicos que están guardando las fiestas. Por eso les dicen son fiestas de los judíos. Pero ahora nos damos cuenta por qué, por ese anillo, por este pacto que estamos recibiendo nuevamente, que son fiestas que nosotros debemos también de celebrar, porque nuestro Padre las dio a su pueblo. ¿Quiénes estuvieron en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos? En el desierto, ¿quiénes estuvieron recibiendo las fiestas de Levítico 23? No fueron nada más la tribu de Judá, los judíos. Fueron las 12 tribus de Israel, donde entonces, como ya dijimos, si nosotros somos parte de esas 10 tribus que estuvieron dispersas y que ahora regresan, son nuestras. Son del Padre, son para nosotros esas fiestas. Y dice que también en el verso 22, y le puso sandalias en los pies. ¿Qué significan las sandalias en los pies? Ahora tenemos un nuevo caminar. Ahora tenemos un nuevo camino, un nuevo derech que seguir. ¿Verdad que esto no es como nos dice la versión, la copia barata? ¿Verdad que no? Porque allá no te hablan de tener este compromiso con la Torá, de volverte a la mal llamada ley. Tenemos que regresar a la Torá. Y entonces, ahora que hemos regresado a la Torá, ya podemos entender todo lo que está en el Nuevo Testamento. Si no leemos la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento, no vamos a entender lo que es el Brit Hadashah. No lo vamos a entender, amados. Así que, bueno, prosigamos. Ya vimos, la ropa es, el padre le dice a sus siervos, póngale la mejor ropa y vestido, identidad. Pongan un anillo en su mano, los pactos, y sandalias en los pies. ¿Qué son las sandalias? Un nuevo camino por caminar, valga la redundancia. Y el verso 15-23 de Lucas dice, y traed el becerro engordado. Esto es importantísimo, porque ¿qué quiere decir? Traigan el becerro engordado. Era un becerro que ya estaban, como el padre lo estaba esperando, el padre tenía un becerro
que decían cuídenlo. Un becerro que decían apártenlo porque cuando llegue mi hijo, como ahora, dice mátenlo, comamos y regocijémonos. Esto tiene mucha importancia, porque ¿quién es ese becerro engordado? ¿Por qué? Porque mire, más adelante dice, vamos a leer el verso 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comieron y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, ya sabemos quién es el hijo mayor, ¿verdad? La casa de Judá, los judíos, dice, estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música, oyó danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué estaba pasando, qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado. Todos sabían de ese becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo, Padre, mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, aludiendo a las religiones, aludiendo a Efraín en las religiones, dice, mataste para él el becerro engordado, una vez más. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, esto es maravilloso porque ¿qué podemos encontrar aquí? Había un becerro engordado. ¿Quién es ese becerro engordado? Alude al Mashiach, amados. Al Mashiach. Por eso dice, mátenlo, comamos y regocijémonos. Mátenlo. ¿Por qué? Porque era necesario que ¿cómo es que obtenemos el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo es que se obtiene la redención, el rescate por nuestras almas, para cubrir nuestros pecados? Por medio de la muerte y del derramamiento de la sangre del Mashiach. Por eso ahí dice matadlo. Comamos y regocijémonos. ¿Por qué dice comamos? No me voy a meter profundamente, solamente lo voy a señalar, pero Yeshua HaMashiach dice, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. A eso alude ahí, amados. Y dice después, y regocijémonos. ¿Qué es regocijémonos? Dice, porque mi hijo estaba muerto y volvió a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse otra vez, la palabra regocijarse. Y en las fiestas de Levítico 23, y sobre todo en la fiesta de Sukkot, dice que debemos regocijarnos, amados. Entonces se está refiriendo a que hicieron fiesta, por eso el hijo mayor dice que estaba en el campo, no estaba con su padre, estaba en el campo. Cuando llega a la casa dice que oye música, oye danzas. ¿Por qué? Porque había fiesta. Entonces esto alude a las fiestas que ahora Efraín ya está celebrando. Todas estas que acabo de mencionar ya las está celebrando, pero la casa de Judá dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que suceda esto? Por eso le dice a su padre, yo tantos años te he servido y nunca te he desobedecido. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Qué se refiere a eso? Precisamente que Judá, aunque se quedó supuestamente con su padre, dice que él venía del campo. ¿Qué significa el campo? Se puso a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Y qué son esos trabajos? Es la religión que ellos ahora han levantado, el judaísmo. Han estado trabaje y trabaje. Gracias a ellos, eso sí, ellos también fueron sacados de Israel, de la tierra de Israel. En el año 586 antes de Mashiach, la casa de Judá fue exiliada, fue tomada presa por Babilonia. Pero ellos nada más estuvieron 70 años en Babilonia y después regresaron a Jerusalén y empezaron a trabajar,
a trabajar, diciendo, no, tenemos que guardar la Torá. ¿Y qué hicieron? Leyes de hombres para tratar de hacer un cerco a la Torá. Todos debemos guardar la Torá, así que tenemos que hacer esto más y esto más. Lean el libro de Esdras y de Nehemías, donde ahí se ve que dicen, en Shabbat vamos a cerrar todo, porque en Shabbat no compres, no vendas, no te distraigas, solamente Shabbat. Y comenzaron a hacer leyes que no, al principio Yahweh no dijo que no vendieras, no compraras, simplemente dijo, descansa, no trabajes. Pero ellos, por tratar de guardar este precepto, pusieron más mandamientos. Se puso a trabajar y por eso le dice al Padre, yo siempre he estado contigo y nunca he desobedecido una orden tuya, un mandamiento tuyo. Y ciertamente así fue, y por gracias a ellos, a que regresaron, guardaron Torá, ahora sabemos nosotros de Torá, porque nosotros no guardamos nada. Efraín no guardó nada, perdió todo. Pero la casa de Judá sí lo guardó, pero hizo más. Y cuando dice, a mí nunca me has regalado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos, ahí estamos viendo cómo ellos no han reconocido al Mashiach, no reconocen al Mashiach. Y por eso dice el verso 30, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Una vez más, ellos, la casa de Judá, este hermano mayor sabía del becerro engordado. ¿Por qué? Porque es el Mashiach. Ellos saben, pero no lo aceptaron. Y tienen envidia, tienen celos de Efraín, porque Efraín, la casa de Efraín, estas 10 tribus, tenemos al Mashiach. Tenemos al Mashiach. Pero ellos, la casa de Judá, tienen la Torá. ¿Qué le dice el padre después al hijo mayor? Mira, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú tienes la Torá. Tú ahí la tienes. Ciertamente has guardado mis mandamientos, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esa palabra perdido, ¿no les recuerda lo que Yeshua dijo? No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes? Las 10 tribus, la casa de Israel. Yeshua HaMashiach en este tiempo está con la casa de Efraín, está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Efraín o de Israel. Mientras que la casa de Judá tiene Torá, ellos deberían enseñarnos a nosotros Torá, pero ¿qué ha sucedido? Romanos capítulo 11 lo dice, que ha habido un endurecimiento en parte a la casa a Israel. Ellos son los judíos. ¿Hasta qué? Ellos van a estar endurecidos ¿hasta qué? Hasta que venga la plenitud de los gentiles, dice la traducción, Romanos 11. Hasta que venga la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Efraín, que se gentilizó, se perdió en las religiones, en los países, se perdió. Dice entonces Shaul, ha acontecido un endurecimiento en parte a Israel y después vendrá la plenitud. Dice, hasta que venga la plenitud de los gentiles y después, número 3, después todo Israel será salvo. Porque los gentiles, ¿qué quiere decir gentil? Antes teníamos el concepto de que gentil es el que no es judío, pero no. Gentil, goín, quiere decir aquel que está sin pacto, que no tiene pacto. Entonces, porque allí, entre los gentiles o los goyín, las religiones, ahí está Efraín y va a venir de regreso. ¿Sí? Así que este es un gran plan por parte del Padre.
esparció, porque acuérdense que él dividió a la casa de Israel. Él dividió a Israel. ¿Con qué propósito? Con que cuando regrese Efraín a su casa, traerá a muchos con él. Porque las promesas a Abraham, Isaac y Jacob es que Israel, este pueblo sería grandísimo, que dice, ¿tú puedes contar las estrellas? Bueno, si puedes contar las estrellas, entonces podrás contar tu descendencia. Es muchísimo, pero este es el plan del Padre. Entonces, ya para terminar, esta es la verdadera o la correcta interpretación de la parábola que Yeshua está diciendo en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11, la parábola del hijo pródigo. Esta es la correcta interpretación. Así que si alguien te ha dicho que tan solamente es volverse a un padre amoroso y a una religión donde no te dicen, no te hablan nada de la Torá, de los mandamientos, de las fiestas, entonces eso no es correcto. Porque ya vimos, el ropaje nuevo es una nueva identidad, o es nuestra identidad. El anillo que se le da son los pactos, es la Torá. Y las sandalias en los pies es el nuevo caminar que ahora debemos tomar de ahora en adelante. Así que, hermanos, hermanas que no habían conocido la correcta interpretación de este pasaje, de esta parábola del hijo pródigo, se los comparto con mucho amor, como este padre dice que viéndolo de lejos tuvo compasión. Con amor, con compasión, se los comparto para que ustedes pues abran sus ojos y vean que no es que queremos judaizar, sino es que queremos que todo mundo entienda que la Torá no es judaizar. La Torá es ser responsables con nuestro abacados, ser obedientes. Yeshua muchas veces lo dijo allá en el libro de Juan, capítulo 15, 14 y 15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? La Torá. Lo que nos habían dicho que ya no es para nosotros, sí es para nosotros. Claro que debemos estudiar y ver cuáles mandamientos aplican para nosotros hoy acá fuera de Israel y cuáles ya no. Una muy importante, pues los sacrificios ya no, porque esos sacrificios apuntaban a un sacrificio único y suficiente. ¿Cuál es? El del Mesías, el del Mashiach, Yeshua. Así que todo esto lo tenemos que ir aprendiendo. No lo puedo dar todo en un solo video. Si te gusta el video, compártelo, vuélvelo a escuchar. Lo trato de dar de una manera muy sencilla para que tú lo entiendas. Y pues que Abacadosh, el Padre Eterno, haga su obra en todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, shalom, desde Tepic, Nayarit, para todo el mundo. Y nos vemos hasta el próximo video. Shalom, shalom.